Eso, que la pasión no se termine nunca. Son las 16 clavadas, casi como siempre. ¿Están ahí o ya el espíritu navideño y Sarasa les hace no querer escuchar cosas serias? El fin de año se precipita ratificando sensaciones muy contradictorias. Nos parece que esa impresión es generalizada, no de unos pocos entre los cuales está uno. No debe negarse que el gobierno saca pecho con el estadio económico, aunque sea a costa de variables dibujadas y del achicamiento de ingresos en los sectores medios y populares. Pero, ¿cómo establecer la verdadera salud de esa actualidad, de esta actualidad? Por otro lado, concurrente, los hermanos presidenciales también arremeten sin piedad contra lo que queda del ya casi extinto PRO. Todos sabemos que Mauricio Macri es un cultor de la vagancia. No tiene ni el más mínimo empeño para meterse en el barro de las batallas que significa la lucha político-electoral. Si no fuere así, va a tener que demostrarlo. Su horizonte volitivo acaba en viajar como figura burocrática de la FIFA. El último esfuerzo personal de Macri fue cuando puso el cuerpo tras la derrota en las primarias del 2019. Además de ir de entrevistado a las radios y canales amigos. Uno de ellos ya no. Y además, asimismo, ¿en qué podría Macri contradecir a los Milei? Como no fuere con los versos de que no le gustan sus formas. Y finalmente como forma de decir, está la parálisis propositiva del nodo opositor. Hay una relación inversamente proporcional entre la fortaleza que finge o demuestra el gobierno y la debilidad que exhibe no solo el peronismo, sino también lo que otrora se llamaba el movimiento obrero, las organizaciones sociales, y en fin, todas las franjas sueltas u orgánicas que se oponen a la perversión del modelo nuevamente vigente. Les propongo ir en el orden descripto. Hace un par de domingos, el colega Alfredo Zayat trazó los ítems con que puede sintetizarse el saldo económico de los 12 meses de Milei. Como precedió en su enumeración, la secuencia deformadora del comportamiento de las variables macroeconómicas es impresionante. El superávit fiscal primario es trucho. El superávit fiscal financiero está dibujado. La inflación oficial es más elevada que la del INDEC. La deuda pública se incrementó considerablemente. La expansión monetaria es fuerte. Los salarios privados, públicos e informales no se recuperaron. La recesión no terminó. Industria, construcción y comercio siguen marcando números muy negativos. El consumo general registra caídas históricas y consecutivas, peores que en el peor momento de la pandemia. Y sigue. Las reservas internacionales netas del Banco Central continúan negativas, pese a las muy importantes compras de dólares. El año será recordado como el de la bicicleta financiera más espectacular en décadas, con ganancias de, por lo menos, 50% en dólares. La inversión privada es pésima,
al comparársela con los primeros años de todos los gobiernos democráticos. Aumentaron el desempleo, la pobreza y la indigencia. Y sigue. Las jubilaciones contabilizan una fuerte pérdida en términos reales. Y después de la megadevaluación de hace un año, con un ajuste único de 120%, el tipo de cambio oficial está atrasado como en los peores momentos de cualquier gestión. Zayat responde que el análisis económico liberal libertario es uno de los engaños colectivos más formidables expuestos en décadas de democracia. Que la economía de Milei es, hasta ahora, una inmensa burbuja financiera cuya actividad de hidrocarburos es la principal y casi única privilegiada. Y que la pregunta es, en consecuencia, ¿quién puede atreverse a evaluar en forma positiva la marcha económica? Como los datos objetivos de los números fríos llevan a contestar que nadie en su sano juicio podría justipreciar que estamos mejor, y siendo que tampoco nadie puede rebatir la popularidad que conserva e incluso incrementa Milei, evidentemente habrá de buscarse la respuesta en factores subjetivos. ¿Qué es? ¿Es que resulta mucho más fuerte que lo previsto la imagen que dejó el gobierno anterior? ¿Es que la memoria colectiva o más representativa ya no llega más allá de unos meses y gracias? ¿Es que, frente a la ausencia prácticamente absoluta de alternativas, queda implícito refugiarse en lo que hay? ¿Es que la ensoñación producida por un extremista lleva a pensar que no puede estar tan equivocado y que esta es una última oportunidad? ¿Es que no hay forma de evitar que la historia se repita? ¿Es una combinación de esos y otros aspectos? Si es por imágenes, y yendo hacia el segundo elemento que citábamos hace unas líneas al comienzo, estaría claro que los Milei se fumaron a los macristas, verbigracia por derecha moderada, de un modo tan cruel como no calculado. En esta semana han vuelto a fanfarronear con que ya no necesitan el aporte del PRO, un PRO que, tomada cualquier encuesta que se quiera, hoy no tiene muchos más votos que la izquierda trosca. Ya se habían dado el lujo de decirle a Milei que se olvidara de morder en el negocio de la denominada hidrovía. Lo necesitaron para el balotaje, pongámosle. Say no more. Los carinos están armando construcción propia. El mismo Jamoncito ha salido en defensa de Pucho Ritondo, pasado por completo a las filas libertaristas, y tema prohibitivo en los medios oficiales, el de Pucho. En los medios oficiales y algunos otros también. Los carpetazos del triángulo de hierro contra macristas pasados o presentes son susceptibles de ser iguales a los que el triángulo podría tirarles a ellos. Pero Macri ya no tiene poder de fuego. Entendámonos, estamos hablando de carpetazos de negociados, que al fin y al cabo solo se trata de eso. El modelo entero es cuestión de eso. Y si hablamos no tanto de negocios, o no en primer lugar de negocios, sino de exposición de poder a secas, los hermanos también volvieron a mostrarle dientes afilados a la vice. Villarruel tuvo que salir con bandera blanca tras que le apuntaran cual inútil que no puede conducir el Senado.
Apenas le dieron las fuerzas a Villarruel para trenzarse en tuiteos con la comandante Pato acerca del gendarme argentino detenido en Venezuela. La vice tiene razón cuando señala que fue una irresponsabilidad habilitar al gendarme para entrar ahí. Le dio aire a la sospecha sobre qué fue a hacer el gendarme a Venezuela. Pero como fuera, los hermanos la rindieron. Otra vez, entonces, y resumiendo respecto de las variantes de derecha enojada, avanzan los Milei, derrotan a sus enemigos íntimos. Y por el momento esparcen una ofensiva que no encuentra réplica efectiva. Miren parte nada más de todas las avanzadas de estos días. El gobierno dispuso que las Fuerzas Armadas pueden colaborar con la policía en espacios considerados de, textual, vital importancia. ¿Cuáles serían? ¿Los bagalleros de Salta? ¿Los feriantes de Jujuy? El informe de Amnistía Internacional ha dado cuenta de las alarmantes cifras de la represión en el primer año de Milei. Casi 1.200 heridos, muchos graves con impactos en el rostro y severos daños en la visión. Más luego siguen los despidos en el Estado, en gran medida sin pies ni cabeza y sin tampoco lugar mediático. Se profundizan día a día. Al Congreso lo cerraron, sin ningún problema. Van a ver si en una de esas en febrero se les ocurre llamar a extraordinarias para, entre otras cosas, tratar nada menos que el presupuesto. Y a la Corte le meterían 2 jueces por decreto en enero, con medio mundo mirando otro canal. Y por supuesto se vendría el nuevo programa de endeudamiento con el Fondo Monetario, un magnífico escenario redivivo de las relaciones carnales. Y llega, por último, repetimos que es una forma de decir, el tercer factor. Esto es, ¿qué ocurre entre quienes sí pretenden plantarse como oposición real a los hermanísimos? No hay novedad en lo que debería ser ese frente. Hasta que se demuestre lo contrario, el ombliguismo es aplastante. Unos, por lo que ya demasiados definen como pretensiones monárquicas. Y otros, no por ombliguistas, sino en defensa propia, por lo que estiman una visión internística e incapaz de componer nuevas canciones. Mientras eso no se resuelva, los hermanísimos y sus mandantes del poder verdadero podrían seguir a pochoclo puro. Menos mal que esto es la Argentina, con sus capacidades de sorpresa quizás intactas.